¿Ves? ¿Para qué chingados tardarnos más, verdad? Arre. Venga. Antes de iniciar la clase del día de hoy con pues su respectiva presentación, ¿alguna pregunta con las últimas, que serán 3 clases? De lo visto en las clases pues que les estuve mandando los apuntes o ayer en el video. No. ¿No? ¿Todo chido? ¿No hay preguntas? ¿Sí quedó claro todo lo que estuvimos explicando en esas sesiones? Sí, A ver. ¿Qué vimos? Bueno, ¿qué materiales pasé respectivo a la clase del día jueves? fue lo de interconexión del aerogenerador con la red. ¿De qué hablamos? De que, pues para interconectar un aerogenerador tenemos que tomar en cuenta varios aspectos que son la seguridad y pues varias características para que arranque. Ujú, ¿qué más me podrían decir al respecto? Mm, Que tiene un transformador que eleva de baja tensión a media tensión y luego puede tener otro de media tensión a alta tensión. Ok, bueno, ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa como relevante al respecto? es el Yo tengo sistema una RAC. duda, Nico. Ahí escuché una duda, ¿qué pasó? Se supone que según la normativa no se puede instalar de medio watt, ¿no? ¿También aplica eso para los aerogeneradores? ¿De medio watt? Ajá, o sea, ¿Cómo? yo tengo entendido que no se puede instalar más de 500 De medio megawatt, kilowatts. ¿no? Ah, de Sí, medio medio mega. megawatt. Ah, Ajá, cabrón, Medio medio watt, megawatt. no, está cabrón ese pedo, ¿no? Muy Sí, medio Este, No, megawatt. a ver, respecto a la es un bajo normativa, no es que no se pudiese instalar. La neta, ya me perdí ahorita pues con todo el desmadre que hubo. Pero no es que no se pudiese instalar. Es que si tú querías hacer una instalación mayor a medio megawatt, ya no puedes entrar como, digamos... ¿Cómo explicar esto? A ver. Tú vas a poner una pequeña instalación menor a medio mega, ¿sale? Cuando tú pones esa instalación, tú te arreglas directamente con la CFE. O con tu... Bueno, sí, la CFE es el único distribuidor que hay en México. ¿Sí? Tú te arreglas directamente con CFE. Entonces, pues como CFE sería tu distribuidor eléctrico, pues ahí es donde tú haces como ese arreglo de, pues yo tengo mi generador. Y te ponen ¿cómo se llama? El contador bidireccional. Bueno, esa cosita, esa chingadera que va, ¿no? Que te dice cuánto... medidor. El El medidor. medidor, gracias, sí. Que te dice cuánto has consumido y cuánto has generado, ¿sí? Pero cuando tú hacías una instalación mayor a medio megawatt, sí, lo que pasa es que tú ya no te arreglas directamente con la CFE, te tienes que arreglar directamente con la La CENACE, CENACE. ¿no? Ajá, te arreglas directamente con la CENACE. Entonces no es que no puedas, simplemente que con la CENACE, pues ahí ya va a entrar el detalle de las demandas, del pico de demandas que hay, de la inyección, de a ver, ocupo tu energía, no ocupo la tuya, entonces pues ya eso se arregla con la CENACE. ¿Sí? No es que no puedas, simplemente es más pedo. Y sí, Sí, tienes que ser aplica... Ajá, usuario calificado, creo. ajá, sí, ya tienes que cubrir más requerimientos. La verificación, ¿no? Sí, ya es, o sea, con la CFE pues no es un proceso tan largo, tal vez que a lo más en que te den el medidor bidireccional. A mí me llegó a tocar que se tardaran como un mes, pero con la CENACE es un pedo de 3, 6 meses, fácil, así. Sin pedos es un proceso burocrático que te lleva casi medio año o más. Pero bueno, entonces sí, en este caso sigue aplicando las mismas condiciones. Al tú estar haciendo una generación, una inyección a la red mayor a medio megawatt, tienes que, digamos, registrarla como generador.
Ok, chido pues. Sigue aplicando la Gracias. misma lógica. Va. ¿Alguien más? ¿Qué más vimos? Sí, por ejemplo, los de tipo isla se utilizan también, como no pueden almacenar mucha energía, se pueden utilizar para la generación de hidrógeno y otras cosas. Ok, vimos por ahí algunas formas de almacenar la energía. ¿O es pregunta? Nunca se sabe con el Clemen. Bueno, lo tomaré como una afirmación. ¿Va? Sí, también vimos algunos aspectos en cuanto a lo que sería, pues, las configuraciones que podemos encontrar. Hablamos sobre sistemas interconectados, sistemas aislados, sistemas híbridos. Y eso en la clase del jueves. En la clase del viernes, ¿qué fue lo que vimos? ¿No vimos lo de aspectos generales? Sí, ¿no? Sí, Lo de sí. lo que se requiere para hacer un... Bueno, pues sí, lo que se tiene que tener en cuenta al hacer un parque eólico, ¿sí? Ujú. O eso fue otro día. No, Que sí. los vi en un mismo día todos. No, sí, eso fue pues del sí. viernes. ¿Va? Entonces sí, estuvimos viendo de forma general lo que necesitamos, qué debemos de considerar a la hora de nosotros estar planeando, proyectando un parque eólico, pero de forma general. Habíamos dicho que teníamos 4 fases. ¿Cuáles eran? Exploración, planificación, construcción y puesta en marcha y seguimiento. Ok, muchas gracias. Esas 4 fases, como comentario, no solamente son como cuando tú estás proyectando un parque eólico, también cuando estás proyectando un parque fotovoltaico, haces como la misma lógica de planificación. Va, entonces, no creo, bueno, a mí no me tocó con Armando ver aspectos generales de la planificación, pero pues son los mismos pasos, ¿sale? Entre la fotovoltaica y la eólica. Solo como comentario, por si algún día se les ofrece. ¿Va? En el caso de la eólica, pues que tenemos que estar considerando la velocidad, el terreno, ¿qué más? La rugosidad. La rugosidad, ¿qué más? La velocidad del viento. Ujú. Que el viento sea constante. Muy bien. Sí, por supuesto. Que tengamos, ¿qué más? La dirección. La El dirección. impacto ambiental. El impacto ambiental. Entonces, respecto al impacto ambiental, ¿qué consideramos? O es como, güey, es un El aerogenerador. efecto sonoro, ¿no? Y visual que puede llegar a tener. La ruta migratoria de las aves. Ah, sí, el Emanuel bien ver. Sí, muy bien. ¿Va? En cuanto... ¿Mande? ¿Qué? No dije nada, ¿no? Ah, bueno. En cuanto a lo que sería el impacto ambiental, pues... Creo que a ustedes sí les tocó ir a ver el parque eólico, ¿no? Nope. No, SAF. Bueno, sí son algo ruidosos. La verdad es que cuando están en funcionamiento sí generan altas vibraciones. Y sí es muy perceptible entre más cercano estés. Tampoco es como que, ay, güey. Pero pues si vives cerca, la neta sí. Pues sí queda en ese término de chingaquedito, ¿va? Entonces es muy importante considerar el impacto sonoro en las inmediaciones. En algún momento, si mal no recuerdo, les había puesto alguna infografía en la cual, dependiendo de la distancia, pues sería el equivalente a qué tanto
ruido estaría generando en comparación con algún otro dispositivo. Entonces, por ahí no es como que realmente un problema grave, pero sí es sí hay que tener su consideración. Tenemos el impacto visual, pues ahí nuestro señor presidente, pinches ventiladores. Y pues hay que considerar la flora y la fauna. ¿Sale? Otra cosa que en realidad es muy poco mencionada serían las interferencias con las señales de onda, ya sea de radio, de televisión, de telefonía, etcétera. Porque al fin y al cabo estamos de acuerdo de que son torres que tienen conductores, y pues cualquier torre con conductor de una u otra forma termina funcionando como antena. Entonces, en este caso, genera altas interferencias, ¿va? Por eso también pues hay que estar en consideración para mantener lejos estas instalaciones, pero dentro de lo posible que sean accesibles. Eso respecto a la clase del viernes. Y respecto a la clase de ayer, Igual lo de las configuraciones, ¿no? De los sistemas, del aislado, todo eso, el híbrido aislado, híbrido asistido y sistema interconectado. sí, muy bien. Entonces el día de ayer vimos el sistema interconectado, aislado, híbrido, y empezamos a hablar un poco de lo que pues sería el parque eólico, ¿verdad? Así de forma muy general, algunas consideraciones que debemos de tener. ¿Va? El día de hoy vamos a hablar... denme un segundo porque me quitaron la presentación. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que sería la instalación eléctrica de forma general. Compartir. Sí. Y vamos a dar un pequeño análisis, ¿sale? Para la instalación eléctrica, digamos que se puede seccionar. Podemos hacer una división de la instalación. La primera parte sería la instalación de baja tensión en los aerogeneradores. Tendremos el centro de transformación de baja a media tensión en la base del aerogenerador, y obviamente tendremos la red de distribución en media tensión que va a llevar la energía generada, la electricidad, a una respectiva subestación que va a pasar de media a alta tensión para posteriormente inyectarla a la red. ¿Va? Respecto a lo que sería la instalación de baja tensión, en el aerogenerador podemos encontrar dos tipos de instalaciones eléctricas. La primera, que sería el circuito generador de potencia, que va a tener como objetivo conducir la energía generada desde lo que sería el tren de potencia, el generador eléctrico, el alternador, como lo quieran llamar, hasta el transformador, que nos va a pasar de baja a media tensión. Pero también encontramos el circuito de regulación, control y comunicación, ¿sí? En este caso, el circuito generador es el que va a estar generando la electricidad, y el circuito de regulación, control y comunicación es un circuito separado que está demandando electricidad desde la red, ¿va? Este circuito pues va a estar alimentando lo que serían los equipos de control, de regulación, va a estar alimentando los motores para dar la orientación, los aerofrenos, sistemas de información, monitorización, etcétera. Entonces todos estos sistemas que nos están auxiliando al funcionamiento del aerogenerador pues van a ir alimentados a la red, ¿va? Y pues ya no es como que se alimenten directamente de la generación del aerogenerador, porque pues sabemos que es intermitente, ¿va? Entonces ahí vamos a encontrar esos dos circuitos en lo que sería la baja tensión. Cuando llegamos al centro, a la base, al centro de transformación de baja a media tensión, pues vamos a encontrar dos elementos principalmente. Encontraremos un transformador, el cual nos va a pasar de baja a media tensión, y encontraremos las celdas de media tensión.
Mientras que el transformador se puede encontrar o en la góndola como en la base, las celdas se van a encontrar siempre en la base, ¿vale? Las celdas, entre sus funciones, vamos a encontrar que nos van a servir para la protección al transformador y para la conexión a lo que sería la red de media tensión del parque. ¿Sí? Entonces ahí tiene como esa función las celdas. Respecto a lo que serían las celdas, vamos a encontrar que pueden ser de dos formas. Lo podemos encontrar de forma modular o compacta. La compacta pues sería un sistema completo de celdas y el modular pues es un sistema que se compone por varias celdas, ¿sale? Aunque es más barato utilizar el sistema compacto de celdas de media tensión, nos es más conveniente utilizar el sistema modular. En caso de que haya algún desperfecto, pues únicamente quitas una celda y la reemplazas. En cambio, pues el sistema compacto tienes que quitar todo el sistema y lo tienes que implementar, ¿vale? Lo tienes que reemplazar. Y en cuanto a la disposición de espacios, nos va a ser más sencillo manipular la modalidad, o más bien las celdas, a partir de las celdas modulares, ¿vale? Es más sencillo estar en el espacio cuando son celdas modulares a cuando es una compacta. Aquí tenemos como que una pequeña visualización en un aerogenerador, en el cual, si se fijan aquí, de base te está planteando varios pisos, ¿sale? Donde encontramos digamos en la planta baja, por así decirlo, el transformador y las celdas. Usualmente esta es la disposición que más se van a utilizar en los aerogeneradores. Entonces ahí tenemos acomodado para que tú también tengas el espacio para poder manipular, para poder pasar, etcétera. Ya dependiendo de la empresa, del diseño, del aerogenerador, etcétera, pues vamos a encontrar lo que sería el gabinete de control, digamos en el primer piso, y el sistema de comunicación en un segundo piso o así. A veces simplemente está todo como metido en el primer piso, o a veces si hay dos pisos, o a veces está solamente en la base y luego otra parte en la góndola, ¿va? Entonces depende mucho de cómo esté diseñado el aerogenerador, pero usualmente estos son los elementos que siempre vamos a encontrar. ¿Va? ¿Hasta aquí todo chido? ¿Qué quiere decir UPS? El UPS sería el sistema de comunicación. Ah, ok, gracias. De nada. Ok. Las características que debe de llevar el transformador de baja a media tensión, lo pueden encontrar como trafo. Trafo sería transformador, no estoy seguro de dónde viene la nomenclatura, pero pues así está, como trafo. ¿Cómo o cuáles deben de ser las características? Depende mucho. Vamos a tener que tomar en cuenta el tipo de sistema al cual va a estar sometido, si va a ser en tierra o de forma marítima, onshore o offshore. Cuando tú manejas un sistema en tierra, o usualmente se va a manejar a 20 kilovolts. Cuando es en mar, se va a manejar hasta 30 kilovolts, ¿va? Respecto a la potencia que debe de manejar tu transformador, sabemos que debe de ser mayor a la potencia del aerogenerador, pero ¿cuánto debe de ser mayor? Ya depende de la normativa de cada país, ¿sí? Por ejemplo, aquí en México, si mal no recuerdo, tiene que ser entre el 30 y el 50% superior. No recuerdo bien cuánto, pero tenía que llegar hasta, creo que el 50% mayor a la capacidad que estás generando para tu transformador. Y la conexión que se va a realizar en el transformador va a ser una estrella delta. ¿Sale? Para lo que sería el sistema de aislamiento y refrigeración, pues debemos de considerar la altitud y la humedad. Por eso es muy importante saber
si va a ser en tierra o en mar, si va a ser onshore o offshore, ¿vale? En cuanto a las protecciones, podemos encontrar tres tipos de protecciones básicas. En primero vamos a tener la protección eléctrica, la cual la vamos a ver como baja tensión y media tensión. En baja tensión pues son interruptores automáticos, ¿sale? Y en media tensión son ruptofusibles. ¿Cuáles son los ruptofusibles? ¿Alguno de ustedes los ubica? Pues no se supone que abre el contacto cuando pasa mucha corriente o así. Ajá, más o menos. Sí, el ruptofusible serían como estas cuchillas con palanca. No sé si las ubican. Que es como conectas, desconectas. No sé si las han visto. Sí. Pues son como estas cuchillas en media tensión. Otra protección que encontraremos serían las protecciones térmicas, pues los interruptores termomagnéticos, y la protección mecánica pues no sería más que la protección que lleva el cable, ¿sí? El plastiquito aislante. Entonces esos son como los principales elementos de protección en la red eléctrica. Cuando tú empiezas a manejar la red de media tensión, pues lo primero que debemos de saber es que es la red interior del parque, ¿vale? Que va a estar interconectando la salida de todos los transformadores de baja a media tensión. De su salida se va a canalizar a través de una respectiva red, la cual va a estar de forma subterránea, ¿va? Las tensiones que va a manejar esta red pues va a variar de entre 10 kilovolts a superiores de 30 kilovolts. Puedes encontrar hasta de 36 kilovolts. Y puede tener dos tipos de configuraciones. La primera configuración sería la configuración radial y la segunda sería la red de anillo. Ahorita las vamos a ver. En tierra, en onshore, la más utilizada sería la de 20 kilovolts, ¿vale? Tener una tensión de red de 20 kilovolts. Pero para la selección del voltaje en el cual tú vas a estar tratando, el cual tú vas a estar manejando, pues hay que considerar obviamente lo económico, ¿sí? Entre más calibre tengas, obviamente va a haber menos pérdidas, pero te va a conllevar un mayor coste. Y subsecuentemente, si tú tienes un menor calibre en el cable, pues te va a llevar más pérdidas, pero te tiene un menor coste. Entonces hay que checar esos detallitos. De forma general, un sistema de transmisión, digamos, en 30 kilovolts se va a usar cuando tengas una potencia mayor a 50 megawatts en tu parque, o existan distancias grandes entre lo que sería pues los aerogeneradores o el aerogenerador y la subestación, etcétera. ¿Va? Tenemos un pequeño esquema de cómo es la interconexión. Podemos ver que tenemos los aerogeneradores de baja, llega al transformador, se pasa a media y ya se va a canalizar hasta la subestación para pasar a una alta tensión y posteriormente hacer la inyección. Pero, como ya dijimos, podemos encontrar dos tipos de configuración. La primera, la de la imagen de la derecha, sería una red radial, ¿va? En el cual el sistema radial, el de red radial, va a ser el que encontremos de uso en los aerogeneradores, en los parques eólicos onshore, ¿sale? Y pues obviamente es como una ramificación, por eso pues viene del nombre radial. Tenemos los aerogeneradores que van a ir interconectándose, pero no de una forma como arreglada. Se van a ir uniendo en respectivos nodos y pues obviamente cuando unes nodos de voltaje, el voltaje va a ir aumentando. Por eso es que va a ser muy importante que tú cuando estés avanzando en estos nodos, cuando estés avanzando a la subestación, el calibre de tus conductores tiene que ir aumentando para soportar la tensión. ¿Sale? En el caso del red de anillo, pues
Vas a tener pues igual estas consideraciones dependiendo de la tensión que vas a estar manejando, pero la red de anillo la vamos a utilizar más en lo que serían sistemas offshore. ¿Va? Entonces red radial, onshore, red de anillo, offshore. ¿Sale? Hola, hola, ¿sí? La red de anillo es offshore, en los offshore. Ajá, la red de anillo es offshore, en lo que serían sistemas en el mar. ¿Va? Ok. Para los conductores en media tensión, pues se tienen que seleccionar en función de algunas características. Por ejemplo, la tensión nominal que va a estar manejando la red como tal. Porque una cosa es la tensión nominal del aerogenerador y otra ya va a ser la de pues tu red eléctrica, ¿vale? Y también tenemos que considerar el tipo de sistema a usar. ¿A qué nos referimos con el tipo de sistema? Nos vamos a referir a la ausencia de un aislamiento a tierra, ¿va? Va a haber ocasiones en las cuales pues no nos va a ser posible conectar una tierra física, así que pues también eso influye mucho en el conductor de media tensión que vas a estar utilizando. De forma matemática, lo que debes de considerar para el cálculo de lo que sería tu conductor, debes de considerar la corriente máxima de uso que vas a encontrar y la corriente máxima en cortocircuito, además de la caída de tensión permitida. Pasa lo mismo en el caso de la energía fotovoltaica, es lo mismo que debes de considerar para la selección del conductor que vas a estar utilizando, ¿sale? En el caso de las caídas de tensión permitida, usualmente no deben de superar el 3%. Inclusive creo que aquí la normativa de la CFE te dice que no puede pasar del 2% de pérdidas por conducción. ¿Va? No recuerdo si era 2. Sí, ¿no? ¿No lo vieron eso? ¿No lo han visto? Creo que sí lo vimos, pero la neta no me acuerdo. No. Es que no me recuerdo si lo vi. Lo ocupé cuando estaba en las prácticas. Ahí sí, pues sí. Ahí sí me tocó leer la pinche normativa. Pero no recuerdo si era del 2. Según yo era del 2. Pero bueno, ya. Detalles más, detalles menos. Cuando tú llegas a, digamos, el punto de interconexión entre la red de media tensión a la subestación, ¿qué componentes vas a encontrar? Pues vamos a encontrar celdas de media tensión, igual para ofrecer como esta protección a la red de media tensión. El transformador principal que nos va a elevar de media a alta tensión. Y pues obviamente celdas de alta tensión. Principalmente porque los transformadores son de los elementos más caros en cualquier instalación eléctrica. Más en estas instalaciones que van a megas. Pues un transformador, si se te chinga, se te chingó la inversión. Es de lo más caro que existe en cualquier tipo de instalación, el transformador. Entonces es muy importante mantener bien protegidos los transformadores. ¿Va? Entre otros sistemas vamos a encontrar lo que serían los equipos de producción y medición y los de comunicación y servicios auxiliares. ¿Por qué ocupamos sistemas de comunicación y servicios auxiliares? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea? Para estarlo monitoreando. Para estarlo monitoreando. Y esta monitorización, ¿a quién se le va a estar proporcionando? Este monitoreo, ¿quién lo va a estar analizando? En primera tú como empresa, ¿verdad? Pero ¿quién más lo debe de poder analizar? ¿Quién debe de tener la posibilidad de ver los datos? Me imagino que la comisión... La empresa en privado. Bueno, sí, pues si tú pones la instalación, pues tú debes de poder analizar cuánto estás
estás inyectando, pero también son datos La comisión. que te va a pedir la Centro de CENACE. Control, Ajá, el centro de control, en este caso la CENACE. ¿Sí? Ya depende pues mucho del país en el que estés implementando todo esto. Respecto al diseño de la subestación, pues no hay muchas diferencias a una subestación de forma convencional, ¿sale? El transformador de media alta tensión pues va a disponer de su respectivo sistema de regulación de carga que nos va a permitir modificar la relación de transformación en función de la carga. Y esto pues nos ayuda para evitar la interrupción en el servicio y mantener una tensión de salida dentro de nuestros márgenes correspondientes, ¿va? Podemos encontrar dos tipos de conexiones, que sería una mediante línea dedicada y otra mediante lo que sería un circuito entrada-salida, ¿va? ¿Cuál de ustedes creen que sea el de línea dedicada? ¿Izquierda o derecha? izquierda. Y ahí ya estuvo mal. Va. De línea dedicada sería el de la imagen derecha, ¿va? Podemos ver que tenemos nuestra red de distribución de media tensión, nuestro embarrado en media tensión, que sería nuestro nodo, el punto donde vamos a conectar todas nuestras llegadas de los aerogeneradores, y vamos a pasar a lo que sería la subestación, ¿sí? Ya el transformador de media alta y su respectiva inyección a la red. En cambio, es más factible, se usa más lo que sería el circuito de entrada-salida, que sería el de la imagen de la izquierda, en el cual tenemos nuestra media tensión que se llega a un nodo, tenemos nuestras celdas, el transformador, y luego llegas al circuito de alta tensión. ¿Sale? Entonces no hay como que tanta diferencia, pero pues sí tienes que tener tus respectivas consideraciones entre circuito y circuito. El circuito entrada-salida pues tiene mayor protección y por ende nos conviene más estarlo utilizando. ¿Va? Nico, ¿cómo se llamaba el de la derecha? El de la derecha es un circuito dedicado. Gracias. De nada. O mediante ¿Circuito qué, no? circuito dedicado o mediante una línea dedicada. Ah, ok. ¿Y a qué se refería el embarrado, MT? Como tu nodo de interconexión. Es como si pusieras una pinche varilla y le pones todos los cables. Ajá. No son como las celdas, es otra cosa. No, las celdas ya serían más como los rectángulos que están a la entrada y a la salida del transformador, del trafo. ¿Sale? Ok. ¿Alguna otra preguntilla? Ya sería todo por la clase de hoy. Creo que no. No, pues si no hay alguna otra pregunta, pues ya. Sería todo por la sesión de hoy. Y mañana les subo la sesión. El día de mañana analizaremos un poco más lo que serían los sistemas offshore. ¿Vale? Vale, Nico, gracias. Hecho, que tengan un excelente día. Cuídense, ¿sale? Igualmente, bye. Hasta luego. Sale pues, Nico. Y esta